nacional, sobre todo la educación pública nacional. Ese es el objetivo. Y les va a resultar interesante escuchar algunos datos y algunas reflexiones que nuestros panelistas tienen esta mañana, que nuestros y nuestras panelistas tienen esta mañana. Pero antes yo quiero acudir a Ramón Matute, porque los resúmenes de Ramón Matute, antes de profundizar en el debate, a mí me llenan y me inspiran, me motivan, porque el periodista debe nutrirse de la noticia para manejar todos los temas del país, y máxime como yo, que le toca moderar un foro estrictamente interpretativo. ¿Se imaginan generando opinión pública sin tener información o estando mal informado? ¿Qué tipo de opinión pública podríamos generar desde un género interpretativo como es Frente a Frente? Así que, Ramón, ¿cómo estamos con la información? ¿Qué es lo que domina el panorama en este momento en el país? Renato, buenos días. Bueno, hay tanta noticia como, por ejemplo, amanecer hoy con la posición de un diputado nacionalista en el Congreso Nacional que mantiene firme su posición, muy aparte de esa verticalidad que siempre se ha tenido en las diferentes bancadas de los partidos políticos, y principalmente en un partido como el Partido Nacional de Honduras. Estamos hablando del diputado por Comayagua, Rolando Barahona, sí, que ayer fue tajante en la sesión del Congreso cuando se derogó el decreto 100/2021, que es sabido que daba plazas permanentes a maestros a nivel nacional, principalmente en el sistema PROECO. Sí. Habrá que conocer más de cerca la intención de esta derogatoria, porque inclusive los mismos maestros PROECO están inconformes. Pero este diputado se ha apartado de la posición oficial de su bancada, Renato. Es el único diputado. Desde que se estaba con la discusión de la nueva directiva del Congreso Nacional, él dejó a sus compañeros allá en Bosque Zambrano y se fue a la reunión del Congreso Nacional y poder ratificar a Luis Redondo como presidente de este poder del Estado. Ayer mostró su misma posición. Vamos a ver cómo avanza este tema. Pero fíjate que está bien, es noticia, porque es un diputado nacionalista disidente. Sí. Un partido que ha tenido un mando vertical, ¿verdad? Cuando desde arriba se dicta, por aquí se tienen que ir, por ahí se van todos. Correcto. Pero fíjate que a mí la noticia no me parece el criterio del señor Rolando Barahona, porque al fin y al cabo, en todos los parlamentos, en todo país donde hay democracia y que tiene su sistema parlamentario, su congreso, como en Honduras, correcto, siempre te encontrás con uno o dos que disienten de las políticas del partido. Y esto es bueno, Renato. Que hacer la democracia. Esto es democracia. Fíjate que a mí no me parece que esa sea la noticia. A mí me parece que la noticia es el alcance que tiene derogar esta ley. Correcto. ¿Qué es lo que has conocido? ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, según los diputados que están gobernando el Congreso Nacional, no se quita la oportunidad de que los maestros PROECO pierdan sus plazas. El problema es que son casi 13,000, 14,000 maestros PROECO. Habrá que ver, Renato, si son los 13,000 maestros PROECO que van en la lista con plazas permanentes. Porque el ministro ayer Esponda, luego de que se derogó este decreto, de instrucciones a los directores departamentales de educación y a los directores distritales para que manden la lista de los maestros que no tienen plaza permanente y puedan ser incluidos en este decreto. Desde el punto de vista de los diputados, como por ejemplo Yuri Sabas y Nelson Márquez, uno del Partido Liberal y otro del Partido Nacional, esto es lo que está haciendo el partido en gobierno, es darle trabajo a los maestros que pertenecen al Libre. Es ahí el detalle, sacar a aquellos que son del Partido Nacional y dejar plazas libres para contratar maestros afines al partido en el gobierno. Eso es lo que interpretan. Correcto, es lo que interpretan Nelson Márquez y Yuri Sabas. Y habrá, por eso le digo, ver los alcances de esta derogatoria. Pero los liberales votaron a favor de la derogación. Es correcto. Sí, ¿Yuri votó a favor o en contra? Votó a favor. Tengo entendido que todos los diputados del Partido Liberal votaron a favor. ¿Entonces por qué protesta ahora? Porque él dice que esto es un revanchismo político. ¿Y entonces por qué votó a favor? Esas son las cosas, Renato, que contradicen en los políticos, que en público dicen una cosa, pero en privado entiendo esa hablan otra cosa. De Yuri Sabas, yo. ¿Me entiende? No le entiendo. La bancada nacionalista sí se mantuvo, solamente el diputado Rolando Barahona que votó en contra. Pero vamos a ver los alcances. Yo creo que los resultados los vamos a ver más adelante. Si realmente sacan de lista aquellos maestros que pertenecen al Partido Nacional y que estaban buscando una permanencia. Volvemos a un debate de que aquí los
los puestos, los cargos, los empleos en la administración pública deben ser por oposición. Correcto. El que reúne los méritos, el que tiene capacidad indistintamente si es militarista, cachureco, liebre, liberal o lo que sea, ese es el que debe permanecer en el empleo, en el cargo. Pero es que estamos patas arriba definitivamente. Correcto. Estamos patas arriba. Los países que progresan, los países que tienen claros sus objetivos, la administración pública, los altos cargos, es en función de méritos, de capacidad, no si pertenece o no a un partido político, pero bueno, aquí andamos en pañales en eso todavía. Si quieres, mejor le doy otros temas, Renato. 3,000 ex policías a protestas esta mañana a nivel nacional. Ya comenzaron precisamente en Cortés, dimos las imágenes en vivo en el matutino esta mañana, ya comenzaron en Cortés, se van a instalar aquí en Tegucigalpa en 3 puntos, Luarque, Carrizal y Villavieja. Son parte de los depurados, ¿no? De los depurados, sí. Ellos no están conformes con la palabra de reingreso. Ellos quieren un reintegro, porque dicen que un reingreso hay que llenar formularios que están básicamente destinados a favorecer a los jóvenes que quieren ingresar a la institución policial y no a ellos como ex policías. Entonces están haciendo una serie de manifestaciones a nivel nacional. Repito, ya comenzaron en el peaje que divide San Pedro Sula y Puerto Cortés esta mañana. ¿Y por qué fueron depurados, Ramón? Muchos de ellos que entrevistó Orlin Martínez hoy decían que ni ellos mismos sabían por qué fueron depurados. No lo sabían. Dicen ellos que ni ellos mismos saben. En el 2017 me depuraron, sin hojas, sin antecedentes penales, sin ninguna acción disciplinaria en contra de mi actividad policial, decían unos ahí. No sabemos por qué nos depuraron, por eso estamos pidiendo que nos reintegren. Tanto tiempo que el Estado invirtió en la depuración policial, dinero inclusive en la depuración policial, y miren en lo que quedó la depuración policial. Esas son las cosas que hacen que seamos el segundo país más pobre según el Banco Mundial del continente. Esas son las cosas, no tenemos visión para nada, no le damos continuidad a las cosas que nos han perjudicado. Se supone que se nombró una interventora para depurar la policía porque ya no la aguantábamos de tanta corrupción y violencia propiciada desde la institución. ¿Para qué? Para esto, para estarlo reintegrando ahora. Esas son las cosas que nos vuelven pobres, miserables y un país sin autoestima. Bueno, no pensaba que tu resumen iba a ser así tan tenso hoy. ¿Y qué más? Prioriza. Otra de las noticias. 4 hondureños, Renato, que murieron en el vagón de un tren, fueron identificados por parte de... Seguimos huyendo, ¿verdad? Correcto. Seguimos huyendo del país. Es que Eric no queremos condiciones económicas, condiciones para la inversión y generar empleo. Así estaremos, huyendo del país, huyendo del país. Por eso es que debemos priorizar lo que el país requiere con urgencia. Y el país requiere con urgencia, porque aquí todo es urgente y prioritario. Pero lo que necesitamos con urgencia es crear condiciones de inversión para generar empleo, retener a nuestra gente y que tenga un mínimo de ingresos para que viva con un poco de dignidad. Correcto. Hay tantas cosas de las que hablan, de las que dicen, tanto debate que hay sobre un montón de cosas que uno hay veces dice, estaré cayendo yo en el juego de elementos distractores que alguna gente pone en el tapete nacional para no discutir temas como este que son los realmente importantes. 4 muertos, un golpe de calor, la gente sigue huyendo. ¿Sí? Y huélele ojo, Renato, a eso que dijo el Banco Mundial. ¿Quién? El Banco Mundial en su informe ayer. ¿Sí? Honduras, el segundo país con los niveles de pobreza más extremos en los países del hemisferio occidental. Pero el segundo lugar. Tú no te asombras de eso, ¿verdad? No. Pero es que dice, lo que está pasando, vuélale ojo. Dice. Lo que está pasando, Renato, y estos son, qué difícil es cuando dice el Banco Mundial que es la empresa privada, dice, son los empresarios los que invierten, los que pueden rescatar al país, pero que tiene que ir acompañado por una política de Estado que le garantice la inversión extranjera y a la inversión nacional, por supuesto, las garantías de seguridad para su inversión. Por eso te digo, es un llamado fuerte, ¿verdad? Crear las condiciones para eso.
crea las condiciones, pero si nos estamos peleando entre el sector productivo y el sector oficial, muy difícilmente lo lograremos y generalmente pasamos en pleitos. Correcto. Entre el sector productivo y el sector público. Ahí está, ese informe del Banco Mundial debe ser un remesón, un punto de inflexión del país, para que tanto el sector público como el sector privado entiendan que antes que una constituyente y una nueva constitución, debemos sentarnos en crear esas condiciones para que venga la inversión y para que los nuestros no teman invertir aquí para generar empleo y mejorar las condiciones de la gente, está claro. Así es. Está claro, mira, yo soy uno de los que me han preguntado, Renato, ¿y usted por qué? Yo lo he escuchado hablar de que el país necesita una nueva constitución, porque esta que tenemos es remendada, interpretada, pisoteada, ha sido manipulada. Por eso es, pero algunas veces pienso, si eso de refundar el país a través de una nueva constitución, solo es con el objetivo de que ya no aparezca más en la Constitución un artículo ahí que impida a los presidentes que se reelijan. No, si necesitamos un nuevo contrato social, pero de veras, con el ánimo de que el país progrese. Así que la última, Moncho, porque yo sé que hay muchas, pero hay ya estamos en noticias. ¿Sabe cuál es lo importante también? Que se le quiere poner fin ya a este tema de los productores de leche en Olancho, Renato. Mire, ya las plantas artesanales o procesadoras comienzan a activarse a partir de hoy y han fijado precios hasta pagar... El gobierno les fijó 11 lempiras. 11 lempiras. Y les dice, 11 lempiras el litro de leche. Correcto. Y en 2 meses tendremos finalizado el estudio para fijar realmente el costo real del litro de leche. Pero ayer los productores, los artesanales, sí, los procesadores artesanales, en el comunicado dijeron que no, que los 11 lempiras hasta el primer trimestre del 2023, que en este momento un lempira 15 centavos el aumento al litro de leche. ¿Cómo reaccionaron los productores, los ganaderos? ¿Sabe qué dijeron hoy los artesanales en el matutino? Que este precio está bueno. Viene una sobreproducción de leche en Honduras, dice la abogada Norma Sarmiento, que es la apoderada legal de las plantas artesanales. Viene una sobreproducción de leche en Honduras, dice, y el litro de leche va a tener que bajar de precio sustancialmente. Quedémonos entonces con lo que hemos fijado en precio. Pero los productores siguen con las movilizaciones y las acciones en Olancho, Renato. Porque esta es la propuesta, pero habrá que ver si lo aceptan o no los productores. Sí, hay que estar pendiente de eso. Vamos a estar pendientes. Hay que estar pendientes. Se te quedan otras cosas, ¿verdad? Desde luego. Sí, hay otras cosas, pero el tiempo, yo sé que usted tiene sus invitados ahí. Muy bien. ¿Y la educación dónde la dejamos? Yo escuché a Denis Cáceres que a la semana, desde el retorno a la presencialidad, solo se imparten 6 horas de clases. 6 horas de clase. Escuché al viceministro Edwin Hernández que hay como 3,000 maestros que están devengando el salario y que no quieren regresar del extranjero. Pero usted concibe que un Estado de supuesto derecho tolere y permita esas cosas. Y está bien el emprendedurismo que muchos maestros emprendieron en estos 2 años de pandemia, pero que no quieren volver a dar clases, sino que quieren estar solo en su emprendedurismo. Que está bien que emprendan, si el país necesita emprendedores que generen 1, 2, 3 empleos. Al fin y al cabo, son las MIPYMES las que generan el 70% de los empleos en el país. Pero, hombre, tienen un compromiso con el Estado de impartir clases. Miren que yo siento que hay mucha gente en Honduras que se acomodó tanto a estar horizontal en esta pandemia que ya no quiere cumplir con sus compromisos. Loor aquellos maestros que sí están en las clases impartiéndolas de manera presencial y con las horas respectivas que hemos tenido en la jornada diaria. Benditos ellos, bien por ellos. Pero a mí que me digan que los maestros emprendedores ya no quieren retornar a impartir clases, o que se fueron a buscar trabajo en el extranjero,
que son como 3.000 y que no quieren retornar al país. No me parece justo, sobre todo por aquellos que sí están ahí en las aulas. Y que venga el ministro Esponda a decir que es campaña mediática, cuando su propio viceministro Edwin Hernández se lo está diciendo. No sé en qué mundo vive el ministro Esponda. Pausa y retornamos con el debate sobre un tema que sí es fundamental. Si el país no mejora su educación, y no solo que la gente vaya a las clases presenciales, sino tiene una educación integral de calidad, miren, la pobreza se va a multiplicar, y esos informes del Banco Mundial nos van a decir un día que somos el país más pobre de América Latina en todo, o del mundo occidental. Vamos a la pausa y volvemos, no con ánimo pesimista, no. El deseo es la crítica constructiva en función que sin efecto se están produciendo estos escenarios, se corrijan, volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Las noticias no paran y dicen presente en Frente a Frente. Porque si está pasando, está en tunota.com. Estos son nuestros titulares. Precio de canasta básica y costo de servicios aumentaron un 30% en los últimos 5 años. Está pasando. ¿Cómo es el día a día de Arlinda Bobadilla en la habitación donde estuvo el expresidente Hernández? Al menos 14 muertos y 19 heridos en accidente de autobús en Jalisco, México. El primer soldado ruso juzgado en Ucrania pide perdón a viuda de su víctima. Gobierno anuncia plan de contención para evitar la inseguridad alimentaria. Estas y otras noticias ya están disponibles para que usted pueda ampliarlas en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Préstamo para auto, para vivienda, personal, tarjeta de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ya les vamos a presentar una nota de Gabriela Lobo interesante que no solo le va a dar más contexto a esta temática que vamos a debatir hoy, sino que insumos para el debate. Y me permite, Denis, primar hoy a las mujeres para que inicien. ¿Es todo el set de ellas, Renato? El set es todo de ellas, correcto. Quisiera comenzar con Denise Valdés y luego voy con Blanquita Munguía. Denise, francamente, sos una mujer joven, estudiosa. ¿Cómo podemos valorar el retorno a la presencialidad? ¿Debemos sentirnos plenamente satisfechos, seguros que la normalidad ha vuelto, o con signos de preocupación de que el retorno a la semipresencialidad se hace con muchas debilidades que con urgencia el Estado debe corregir? Tú, personalmente, que te dedicas a esto, que monitoreas, que investigas, que estudias datos, ¿cómo te sientes con el retorno a la semipresencialidad en educación? Muchas gracias, Renato. Estoy muy agradecida de esta invitación y sobre todo por este tema tan importante y relevante en un inicio de gobierno. Estamos iniciando estos primeros 100 días y creo que toda la población hondureña está expectante de ver cuál es la estrategia del ministro, cuál es la estrategia de su equipo, ¿verdad? ¿Qué acciones contundentes pueden haber para que este retorno a clases sea seguro, sea gradual y sea exitoso? Entonces, quiero comentar, ¿verdad?, un poco de por qué estoy aquí, y creo que UNITEC, ASJ, UPN y UNAI hicieron un esfuerzo grandísimo en desarrollar una propuesta para fortalecer el sistema educativo, ¿verdad? Planteamos una ruta de 10 años, ¿verdad?, para orientar el accionar del sistema educativo. Adicional a eso, también hemos preparado, desde el año pasado, preparamos y elaboramos un plan estratégico de 120 días para que, con 9 puntos, ¿verdad?, con 9 puntos para que este inicio a clase, darle la mano al nuevo ministro, darle la mano a su equipo y decirle: estas 9 acciones son importantes para asegurar
el inicio de clases de forma exitosa, ¿verdad? Y no solamente estas 4 instituciones están interesadas en un inicio de año efectivo. Muchas organizaciones de la cooperación internacional están apoyando a Foredu, ¿verdad?, para justamente apoyar no solamente al ministro, sino que realmente a los niños, que son quienes más necesitan de nuestro apoyo, ¿verdad?, para que el sistema educativo se reactive. Y pues hemos visto que no hemos tenido un 100% de aceptación, ¿verdad? Tal vez no hemos tenido un 100% de apertura a nuestras propuestas, pero... ¿No han tenido un 100% de apertura a las propuestas de la universidad, de UNITEC, de ASJ, de UPN? De UPN. Sí, entonces... Bueno, pero mira, idealizar que iban a aceptar en un 100% era muy difícil, utópico, digamos. Pero vaya, en un 80%, en un 70%, en un 60%, ¿en qué porcentaje han cumplido las recomendaciones? No es que estaban obligados, ¿verdad? Porque ellos tienen sus propios equipos de investigación para determinar qué modelo seguir con el retorno de la presencialidad. Pero es que cuando yo miro la cara de Denis, miro tu cara, veo como si estuviesen desencantados. Realmente, ¿qué porcentaje la Secretaría de Educación atendió las recomendaciones de estas instituciones importantes, poderosas en la educación de Honduras para el retorno a la semipresencialidad? Sabemos que están trabajando en ello, ¿verdad? En algunos de esos 9 puntos. Sin embargo, creemos que no lo han hecho de una forma sistemática, ordenada, que permite visualizar el avance, ¿verdad?, de cómo se va a efectuar esa reactivación escolar. Entonces sí nos preocupa, nos tiene desencantados, así como lo mencionaste, pero vamos a continuar, ¿verdad?, tocando esas puertas para poder apoyar a la población hondureña, a los niños, niñas y jóvenes de Honduras. Tenemos esos nuevos puntos graficados para que lo mostremos a la población. Cuando usted me mira, sé por qué, porque quiere decir algo. No, dígalo con confianza, interrumpa, no se preocupe. Gracias, Blanca Munguía. Renato. Tengo la facilidad de que mi rostro es bastante expresivo. Buen día a quienes nos están viendo y escuchando. Usted dijo una palabra muy clave que creo que podemos reflexionar. No estaban obligados a esta propuesta, sin embargo, sí están obligados a darle el derecho a la educación a los niños, ¿verdad? Y es a eso a lo que le apuntamos, a que se defienda el derecho de educación a los niños. Un 95% de padres estaban de acuerdo en mandar a sus niños a clases. Así es. Eso quiere decir que los padres tienen la voluntad y ven que la escuela es una opción para sus hijos. ¿Qué otros actores están aquí involucrados? Yo no me quiero focalizar solo en el ministro. Pensemos, el Estado es el garante de ese derecho y nosotros queremos que se defienda ese derecho. Nuestra posición aquí es luchar por ese derecho y ayudar para que ese derecho realmente se defienda y sea una realidad. Yo diría quiénes son los actores con la responsabilidad primaria. Sin embargo, hay otros como los padres, nosotros, sociedad civil. Claro. Yo diría, la presidenta, bajemos desde allí. Nuestra presidenta, Xiomara Castro, es responsable de que esa educación realmente se dé a los niños. Luego viene otros actores, porque pensemos en todos los actores, pensemos integralmente este trabajo. El señor ministro, quien se le delega una gran responsabilidad y se le da una confianza y se esperan resultados. Tenemos otros actores. Hay una comisión de educación en el Congreso que debe a favor de ese derecho, no a favor de XY, es el derecho de los niños. Pero también tenemos el Consejo Nacional de Educación, o sea, instancias, estructuras hay. ¿Qué está pasando? La colega Denise va a presentar la propuesta. El tema es que no hay claridad, no están obligados a eso. Sin embargo, no vemos un plan articulado, claro, hacia dónde queremos
llegar en la educación. Abrir el aula, tener la semipresencialidad, solo es un eslabón de una larga ruta. Obvio, así es. Larga ruta. Entonces, es importante partir con la energía, con la claridad, con la fuerza, con los recursos y con la disposición de los diferentes actores. Quería recalcar ese detalle de la obligatoriedad. Muy bien, gracias Blanquita. Gracias. Y cuando quiera intervenir, simplemente interrumpa. Muchas gracias. No espere que yo le dé el pase. Denis, valórame lo que yo he escuchado, el desencanto, el desencanto que ustedes hay con este retorno a la presencialidad, no por el retorno a la presencialidad, porque ustedes venían insistiendo desde hace años que retornáramos a las clases presenciales, sino por la forma como hemos retornado. Renato, es un placer estar aquí con usted. O sea, desencantados estamos muchos. Este problema en educación es un problema que lo venimos aquí en 2013, estuvimos hablando con usted. Hace poco tuve también acá, unos meses acá en el foro, y los problemas siguen siendo los mismos, Renato. Renato, el problema acá, Renato, es que el derecho a la educación de los niños y los jóvenes aquí no se cumple, Renato, aquí no se respeta. Entonces, si usted tiene en edad escolar 3 millones de niños, antes de la pandemia 3 millones de niños en edad escolar, de esos 3 millones solo habían 2.018.000 matriculados antes de la pandemia. Viene la pandemia, 2020, 2021, y en este momento, Renato, tenemos 1.7 matriculados. De 2.018.000 que deberían de estar matriculados. Tenemos una pérdida de 300.000 estudiantes de los que ya estaban matriculados, que no sabemos dónde están. Repítame la cifra de matriculados. En este momento hay 1.7. 1.7. De 2.018.000 que deberían estar matriculados. Lo que está pasando ahorita, Renato, estos son los puntos, esta es la propuesta que se hizo de Foredu para transformar la educación en Honduras, que la hicimos, es una investigación de diferentes expertos, ministros, viceministros. En esta presentación están los 9 puntos que va a exponer Denise, para que luego la miremos. Renato, hagamos un contexto. En el acceso, Renato, somos de los peores países del mundo. ¿Por qué? 1.7 está matriculado y 1.3 está en la calle. O sea, casi la mitad de nuestros niños, la mitad está dentro y la otra mitad está fuera del sistema educativo. Es tan lamentable en un Estado de Derecho que esto esté ocurriendo, Renato, que no es posible que la educación se la dejemos solamente al gobierno. Hay que hacer algo, porque no podemos aceptar de que la mitad de los niños está fuera y la otra mitad está dentro del sector educativo. Denny, eso es una tragedia. Eso es en el tema de acceso, Renato. Mira, esa es una tragedia, y párate ahí. Esa es una tragedia. Repíteme la cifra de los que deberían estar matriculados y reflexione usted en su casa y pregúntese si no nos involucramos todos hacia dónde realmente vamos como país si fracasamos en la educación. Usted está desayunando en este momento, está tomándose su tacita con café o de repente se quedó en la cama porque tiene algún malestar y ha pedido permiso para no ir a trabajar, pero está viéndonos con algún grado de entusiasmo y de manera reflexiva el programa. Mire usted cuántos jóvenes deberían estar matriculados indistintamente de si hubo o no pandemia. Deberíamos tener, dame el número otra vez, Denise. 3 millones deberían de estar en el sector educativo. 3 millones. Sí. Pero Okay. Antes de la pandemia habían 2 millones matriculados y en este momento tenemos 1.7. En la pandemia perdimos más de 300.000 niños y jóvenes que, según los reportes a nivel internacional que se establecen con Harvard, con Reimer y la gente de la OECD, con Andreas Leicher, es que estos niños nunca más volverán al sistema educativo. Entonces, ¿cuántos son los niños que te preocupan? Que andan deambulando, que tú no sabes si se fueron del país o qué están haciendo en este momento, que no se matricularon y que deberían estarlo. 300.000 estudiantes. No por todos, con todos los que se habían perdido antes de la pandemia inclusive. 1.7 están matriculados y 1.3 millones están fuera del sistema educativo. Ese 1.3 millones no sabemos dónde están.
algunos de ellos nunca han ingresado al sistema educativo y algunos los perdimos para siempre en la pandemia. Esto, Renato, no solo en Honduras, también en Latinoamérica y en el mundo se perdieron bastantes estudiantes, pero más en Honduras porque fue el último en abrir sus clases presenciales en el mundo. Ningún país en el mundo se tardó más en abrir sus clases presenciales que Honduras. Renato, ese es el tema de acceso, Renato. En el tema de calidad, Renato, en esta pandemia se perdieron en promedio en América Latina 2 años de aprendizaje. Este es informe de los organismos internacionales, pero en Honduras son más de 2 años, porque se tardó demasiado en abrir sus clases presenciales. ¿Qué quiere decir? Que los niños que están retornando ahorita a clases presenciales perdieron 2 años, o sea que en vez de avanzar 2 años de aprendizaje, retrocedieron 2 años, o sea, podríamos decir se quedaron en cero. Por eso había mucho calificativo de decir los niños no aprendieron nada, no están aprendiendo nada o definitivamente la modalidad virtual no valía la pena. ¿Por qué? En el tema de calidad, Renato, estos niños que estuvieron en la pandemia, principalmente los del sistema de educación pública, recibían solo tareas por WhatsApp. Este estudio lo hizo ASJ. Todo lo que el niño recibía era una tarea por WhatsApp y una devolución por WhatsApp cuando tenía WhatsApp. El otro 60% prácticamente, Renato, no estaba recibiendo nada. Por eso era tan urgente abrir las clases presenciales, porque el daño que se le estaba haciendo a los niños y a los jóvenes era irreversible. ¿Por qué, Renato? Porque hay una edad de 4 a 6 años que se alcanza un máximo potencial. Y ese máximo potencial lo perdieron nuestros niños que los agarró con 4 años la pandemia. 4, 5 y 6. Ahorita están segundo, tercer grado. Pero la educación preescolar es la que puede predecir con mayor éxito el futuro profesional y personal de una persona. Por lo tanto, esa oportunidad de esa población la perdió totalmente. Ese es el tema de calidad, Renato. Los jóvenes, les dimos un título, Renato, que se graduaron en 2020, 2021, sin una clase presencial. Entonces, ¿qué pasó con los bachilleres en mecánica? ¿Qué pasó con los bachilleres en electricidad? Hicieron el examen de las universidades y no lo aprobaron. ¿Qué pasa ahí, Renato? Tampoco lo van a aprobar en las próximas veces que hagan el examen, porque los niveles de predicción de estas pruebas están arriba del 95%, 98%. No la pasa en la primera, tiene muy pocos puntos en la primera, no la va a pasar ni 10 veces que la haga, porque el nivel predictivo de estas pruebas es muy alto. Le dimos un título a los jóvenes para que entrara a la universidad y no pudo entrar, y le dimos un título donde nunca tuvo una clase presencial, entonces no puede abrir un motor o no puede hacer un circuito eléctrico, entonces tampoco tiene trabajo. O sea, la educación en la pandemia en Honduras le hizo un daño a los niños y a los jóvenes que es irreversible, Renato. Lo único que deberíamos de hacer es abrir totalmente las escuelas, 5 o 6 horas de clase, un plan de nivelación, que lo va a explicar Denise, un plan de nivelación a largo plazo, formarlos en competencias internacionales para que ellos puedan moverse por el mundo también, pero definitivamente lo que está ocurriendo es el desastre más grande en este país en el sector educativo nunca antes visto ni en 200 años. O sea, después de lo que hizo Francisco Morazán con el tema educativo, no habíamos visto un problema tan grande en el sector educativo, principalmente en el público. Voy a finalizar este tema aquí, Renato, el tema de calidad. Podemos hablar del tema de gobernabilidad y el tema de presupuesto, pero en esta primera parte podría cerrar el tema de calidad diciéndole que la distancia que existía entre un niño de la escuela pública y escuela privada era de 2 años. Y en este antes de la pandemia. Antes de la pandemia. La distancia que había entre un niño de la escuela pública y otro de la escuela privada antes de la pandemia era de 2 años. Es decir, le faltaban 2 años al niño de la escuela pública para equipararse al niño de la escuela privada antes de la pandemia. ¿Y ahora? Renato, eso podría estar entre 3 y 4 años. Y esta distancia se transforma en una desventaja real cuando se enfrentan a una prueba de alto impacto, como son las pruebas de admisión, donde uno sí la prueba porque lleva 3 o 4 años de entrenamiento académico en matemática principalmente y comprensión lectora. Es muy difícil entonces que entre ellos tengan igualdad de oportunidades. Eso es lo grave de esto. Los niños de la escuela pública con esta desventaja se enfrentan a una competencia desleal
podríamos llamarle. ¿Por qué? Porque prácticamente los niños y los jóvenes de las escuelas privadas hacen los exámenes y los pasan, porque la distancia de entrenamiento de cada uno de ellos es entre 3.000 y 4.000 horas, que son los 3 o 4 años que yo le estoy hablando, y esta distancia de los niños hondureños y los jóvenes hondureños con los de Costa Rica era 2 años, antes de la pandemia. Y en este momento podrían estar a 3 a 4 años de los de Costa Rica. ¿Esto qué quiere decir? Que la ventaja competitiva a nivel regional de nuestros jóvenes cuando se enfrenten a luchar por una beca, prácticamente los costarricenses van a obtener las becas que se necesitan en Centroamérica. A veces las becas solo se mandan en Centroamérica y entonces los jóvenes hondureños no lo podrán lograr, porque la educación está en el peor momento, no ha estado funcionando el sistema educativo y esto es lo que hace ACJ. Luchamos para que este sistema educativo funcione, principalmente para los niños más pobres. Mira, antes de escuchar las valoraciones de Blanquita Munguía y de que nos desmenuce el informe recomendativo de estas 4 instituciones a la Secretaría de Educación para el retorno a la presencialidad, es clave que te haga esta pregunta para mayor comprensión del público que nos está viendo. Los estudios de ustedes que indican en torno a el tiempo que le están dando en este momento los maestros a los niños en las escuelas y colegios. ¿Cuántas horas de clase están recibiendo, en otras palabras, con el retorno a la presencialidad? Renato, esta pregunta la vamos a contestar desde el punto de vista de gobernabilidad. O sea, usted tiene escuelas privadas usted ahorita que estaban en virtual con 8 o 9 horas de clase diarias y la escuela pública con 1 o 2 horas. Ahora, el éxito que nosotros estábamos esperando de la semipresencialidad o de la presencialidad no se ha dado, Renato. ¿Por qué? Porque hay denuncias formales y llamadas y nosotros hemos visitado algunos centros educativos donde los niños están yendo 2 horas diarias por 3 días a la semana. Eso le da 6 horas. ¿A la semana? A la semana de clase, sí. No todos los centros educativos, Renato, acataron el llamado a clases presenciales del ministro y la presidenta de la República. Este es un tema de ingobernabilidad, Renato. No es posible que todos los centros educativos se les llama a clases presenciales y hay un 20%, Renato, que nosotros lo vamos a presentar en un informe en las próximas semanas, que no retornó y no quiere retornar. Este tema, yo sé que no le gusta a las autoridades de la Secretaría de Educación, pero es la realidad. Muchos docentes y directores de centros educativos no quieren regresar a clases presenciales, Renato. Después de esta pérdida y de este daño irreversible a la niñez y a los jóvenes, y una violación total al derecho a la educación, no es posible que tengamos directores y profesores que no quieran regresar a darle clase a sus estudiantes. Entonces, lo que estamos viendo, Renato, es que docentes y directores que no le hacen caso al ministro ni a las autoridades, como a la presidenta, al llamado de clases presenciales, es porque están en un tema ya de ingobernabilidad. Y voy a cerrar con esto, Renato. No es solo en este momento. La ingobernabilidad en el sistema educativo siempre ha estado. Cualquier ministro, gobierno liberal, gobierno nacionalista y gobierno libre, siempre va a haber un factor de ingobernabilidad en el sector educativo, porque eso es inevitable. Por eso es tan complejo. Lo que acaba de pasar ahorita, ayer en el gobierno, esto es una ingobernabilidad, Renato. ¿Sabe por qué? Esa decisión, un gobierno le da plazas, otro gobierno se las quita. ¿Por qué el Estado no diseña una política para garantizarle el derecho a los profesores de Proeco, que ya tienen más de 20 años, Renato, de estar en sus comunidades y ya están probados y ya se graduaron, ya tienen la licenciatura? Entonces, lo vamos a ver así de simple: un gobierno nacionalista que le da plazas a los maestros Proeco y otro gobierno que se las quita porque el gobierno nacionalista no le dejó el presupuesto adecuado para todas las plazas de Proeco. Pero que los maestros de Proeco se lo merecen, se lo ganaron, es de ellos, eso es de ellos, se los está quitando. Pero aquí es un tema de ingobernabilidad de partidos políticos, porque si esta fuera una política de Estado, ¿quién se va a oponer que le den una plaza a un maestro de Proeco que ya tiene 15, 20 años de laborar en esa comunidad
y nosotros sabemos ya que en algunas comunidades de Olancho, por ejemplo, se está despidiendo a los profesores Prodeco para meter a otros profesores del partido de turno. Y esto no nos parece adecuado porque entonces lo que va a generar es, estábamos hablando de una politización del sistema educativo y ahora está totalmente politizado. Entonces, aquello que era malo con los otros partidos también es malo hoy. Por lo tanto, lo que deberíamos de diseñar son políticas educativas de largo plazo y esto de la estabilidad de los profesores de Prodeco, los interinos, mire Renato, los interinos, algunos han ganado 3 procesos de selección y en ninguno de los 3 procesos se les dio la plaza y era en gobierno nacionalista. No es posible que no se le haya dado la plaza si ya pasó varios procesos. Entonces, mediante decreto se decide darle la plaza, pero sin presupuesto. O sea, es como que me hayan engañado. Pero, definitivamente, usted tiene que garantizar la estabilidad de los profesores, principalmente los de Prodeco, que no hay duda que eso ya se lo ganaron y ahora se les está arrebatando. Mira, yo por eso no me he querido pronunciar, porque quiero en el transcurso del día investigar realmente si derogaron ese decreto que no le da estabilidad a los maestros Prodeco por asuntos políticos, para suplirlo con otros profesores del partido en el poder. Quiero investigar los alcances, no me atrevo a decirlo en este momento, si fue por esas razones que derogaron este decreto, o hubo otras razones. Entonces, yo espero, pero por lo que tú me estás diciendo, le están conculcando un derecho que se lo merecen a miles de maestros Prodeco, que han sido capacitados, formados y que tienen una gran experiencia acumulada en 20 años. Totalmente. Si fuese así, sacrificar a estos maestros para darle plaza a otros maestros que no tienen los méritos de los que tienen estos que ahora mismo van a quedar sin trabajo, eso me parece una tragedia, como es una tragedia nuestro sistema educativo si no lo corregimos a tiempo, si no hacemos los ajustes a Renato, tiempo. solo una cosita. Sí, este decreto le garantiza el derecho a los profesores de Prodeco para que les den una plaza, pero el decreto lo sacan en plena campaña política y sin respaldo presupuestario. Este es el problema. Repíteme eso. O sea, el acuerdo para darle la plaza a Prodeco salió de una campaña política cuando ya íbamos a elecciones y no se garantizó el presupuesto para darles la plaza a ellos. O sea, el decreto es ley, se le tiene que dar, o sea, yo así lo veo, el derecho ellos ya lo ganaron, pero hay una trampa detrás de esto, y es que se diseñó el decreto muy cerca de las elecciones generales y sin presupuesto. Entonces le está dando un derecho a medias, se lo está garantizando a medias. Por eso no es tan fácil el tema en estar de acuerdo o en desacuerdo de que aquellos eran los malos, estos eran los buenos, o estos son buenos, estos son malos. No es tan fácil. Es complejo el tema y es una ingobernabilidad la que se ha generado entre la transición de un gobierno que acaba de salir y un gobierno que está entrando, y prácticamente uno dijo que sí, el otro dijo que no, y prácticamente los profesores entonces quedan en el aire porque uno le dice que sí o que no. O sea, no es solo decir le están quitando el derecho, es que en realidad les dieron un derecho, pero no les pusieron el presupuesto y tampoco hicieron los acuerdos para dejarlos totalmente ordenados porque estaba muy cerca de la campaña política. Y hubo suficiente tiempo en el gobierno pasado para dejar estables a estos maestros. Totalmente. Y no lo hicieron. Es más, tuvieron todo el tiempo del mundo para hacerlo en las administraciones nacionalistas y no lo hicieron. La lucha de los Prodeco inicia más o menos 2010, 2012, ya tienen más de 10 años de estar en lucha y se les prometió y se les dio el decreto muy cerca de las elecciones. ¿Por qué no lo hicieron 2 años antes, un año antes? Porque la lucha de los Prodeco ya la habían hecho. Pero espérame, pero también, aquí es donde quiero comprender, pero no vas a derogar el decreto para sacarlo definitivamente y enchambar a otro. No debería de hacerse. No debería hacerse. No debería de hacerse, pero sí ASJ ya está protegiendo a algunos maestros Prodeco con sus apoderados legales para que no les quiten el trabajo a muchos profesores Prodeco, principalmente en el departamento de Olancho. Muy bien, algunas valoraciones, Blanquita, antes de pasar a profundidad a ese informe que nos va aquí a comentar la señorita Denise Cáceres o Denise. Denise Valdés. Denise Valdés. Ah, no, perdón, me disculpan. Denise Valdés, que es
¿Cuál es tu cargo, Denise? Soy Project Manager en Unitec y especialista en educación. Especialista en educación. Valoraciones de esto que ha comentado aquí Denis Cáceres, Blanca Munguía. Muy bien, especialmente en el último tema de los maestros que están sintiéndose afectados, quiero decir que la Asociación por una Sociedad Más Justa tiene una instancia que se llama ALAS, que es Asesoramiento Legal Anticorrupción. Está teniendo acercamientos con estos docentes y quisiera aprovechar el espacio para decir, si alguien quiere llegar a esta instancia que está teniendo esta dificultad, aprovecho el espacio para decirle que se comunique al 31 42 80 87, ¿verdad? Si ellos quieren ir y sumar esfuerzos en este tema de contratación. Repito, 31 42 80 87. Bueno, el doctor Cáceres, Denis, hizo valoraciones de crisis histórica, pero también una que se está dando en el momento. ¿Cuál es la diferencia entre el antes y el ahora? Es que hoy tenemos un nuevo gobierno. Renato, yo quiero apelar mucho a ese nuevo gobierno que tiene una gran oportunidad de demostrar diferencia, demostrar inteligencia, demostrar capacidad. Y la audiencia que me está escuchando, y mando un mensaje directo a la señora presidenta, tal vez mi identificación es porque es mujer, y hay una, ¿verdad? Y nosotros somos mujeres, es Presidenta Xiomara Castro, no sé qué está haciendo en este momento, le animo a que se siente y escuche esta propuesta. El problema es grande, la crisis es desafiante y los resultados en años, ya tenemos resultados pesados, van a seguir arrastrando. Aquí lo que hay, lo que hoy traemos aquí es una propuesta de colaboración para ayudar una gestión que hoy tenemos que podría generar esperanza, más esperanza y oportunidad a la población. Ojalá quisiéramos tener noticias que la Presidenta está escuchando, Renato. Y voy a ella porque al final es el gobierno de ella, oficialmente, es el gobierno de ella. Aunque tiene un ministro, sin duda, ella va a ser la mayor responsable. Escuche hoy esta propuesta, nuevamente la vamos a presentar, porque creemos en el cambio, porque sufrimos por esos niños y esos jóvenes que están llevando un rezago y que van a ser excluidos. Están siendo excluidos de la universidad por las competencias que no están adquiriendo. Están siendo excluidas sus familias, que ya tienen problemas. El nivel de pobreza en Honduras, esto solo va a aumentar más ese porcentaje. El tema, ¿y por qué voy a dar el espacio a la licenciada Denise? Porque la mirada de aquí está vista desde varios enfoques. Integral, porque podemos estar trabajando en temas de la contratación y no estar viendo lo demás, que puede ser un caos. Una de las grandes preocupaciones, y sin duda está abordado en la propuesta, es, y quiero dejarlo aquí, mire, si no miramos esto de manera integral, podemos asegurar que los niños lleguen y tengamos la semipresencialidad, pero el abordaje puede ser tan malo por no tener las competencias, porque no es lo mismo atender a los niños antes de la pandemia que ahora, que es decir, el desarrollo de capacidades. Hay que ayudar a los docentes a que sepa cómo atender a un niño que está en tercer grado, pero el niño está en primer y que hoy no le puede ir a dar la misma temática. Vamos a tener niños traumados, niños que van a detestar la escuela, niños que no van a querer ir a la escuela. Entonces, vamos a sumar un problema más al que tenemos. Es en el tema de la salud mental de los niños, pero también la salud mental del docente, que no se va a sentir exitoso aunque esté en el aula generando lo que daba antes, Renato. Eso va a ser trágico. Entonces, sí quiero cortar aquí y darle el espacio a la licenciada Valdés para que miremos la integralidad de la propuesta que se ha construido y que se puede usar. Muy bien, pero antes tenemos que ir a la pausa comercial. Ya luego creo que será conveniente que nos pongamos de pie y utilicemos las pantallas para que ahí Sí, Renato. como maestro con pedagogía mostremos los puntos claves de esta propuesta. Retornamos porque me dicen que tenemos a la línea telefónica, por favor, Carlos. Edgardo Casaña es el presidente, no, pero es el presidente de la Comisión de Educación, si mal no recuerdo, y es vicepresidente del Congreso. Además tenemos a Fidel García, que es expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media, que van a tener su participación en el programa, reafirmando que resaltaremos esta propuesta que
cabe recordarla una vez más ante estos escenarios que se nos describen con la educación nacional. Miren, vamos a salir de las llamadas telefónicas y ya luego pasamos a este plan de acción de 120 días para reactivar el sistema educativo, que todas esas instituciones que están ahí le han presentado al ministro de Educación. UNITEC, UNA, ASJ, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y hay un poco de desencanto porque bueno, no se les ha tomado muy en cuenta. El ánimo aquí es mejorar la educación, y seguramente que en ese ánimo de que mejore la educación habrán disensos. Ustedes no van a estar de acuerdo algunas veces con los funcionarios de educación, estos no estarán con ustedes, pero el ánimo aquí no es ver ni criticar esto desde perspectivas políticas, es que estamos asustados con el futuro de la educación de Honduras, y además con el ánimo de contribuir a superar los escollos que tenemos para que el país no fracase. Aquí estamos todos los días hablando de la economía como el principal problema que tenemos, entre otros, ¿verdad? Corrupción y todo eso, pero es que la economía es la herramienta fundamental que nos permite tener un empleo, tener recursos financieros cada semana para subsistir con un poco de dignidad. Pero estamos perdiendo, yo creo, de vista la educación, que puede convertirse en el principal problema del país y multiplicarnos la pobreza con severidad en las próximas décadas. Así que olvidémonos desde la perspectiva política de esto y entremos estrictamente al tema técnico de la educación, preocupaciones, fortalezas y cómo corregir y hacer ajustes a las debilidades que tenemos. Comienzo, y yo espero que sean breves para que podamos conocer a fondo este plan de acción de 120 días. Comienzo, digo, con el expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media, don Fidel García. Adelante, Fidel. Buenos días, Renato. Buenos días, Fidel. Buenos días. Al foro y buenos días al pueblo hondureño. Gracias. Efectivamente, estos números que están apuntando... Hola. Te escuchamos, Fidel, te escuchamos muy bien. Los números que están apuntando, Renato, convierten el tema educativo en una verdadera tragedia. Nosotros lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, sobre todo en estos 2 años de pandemia. Tener 3.3 millones de niños y jóvenes en edad escolar y con apenas el 50% de ellos, podemos decir, o quizás un poco más, en matrícula en este momento, es una tragedia. Y eso nos obliga a todos a buscar la sinergia, a todos. Aquí yo quiero felicitar a ustedes como medios de comunicación que le han dado el enfoque, la importancia que realmente necesita. Este es un tema de país. Sin embargo, hay que reconocer que esta es una deuda histórica social acumulada en el tema educativo, ¿verdad? No es ni siquiera el resultado de la pandemia. Esto viene de mucho antes. Hemos venido arrastrando. La pandemia lo profundizó y lo evidenció. Esperamos que con este gobierno, pues, ya esto se va a ir revirtiendo poco a poco. La pandemia, pues, ha frenado algunas cosas. Sin embargo, estamos conscientes que tenemos que apuntarle hacia eso, y aquí estamos todos involucrados y todos somos corresponsables en esta situación. En el tema que apuntaba el amigo Denis Cáceres, que le mando un saludo, con respecto a la educación privada versus el tema del rendimiento en educación pública, creo que ahí no comparto plenamente con él, ¿verdad? Salvo algunas referencias, algunas instituciones privadas que son referentes en el país, que sí se podría considerar, pero la media o el promedio de nivel académico del sector público es superior a la media en el sector privado. Tal vez hay algunos picos de referencia que se pueden tomar, y esto, claro, es un reto que tenemos que mejorarlo. Está claro que tenemos grandes debilidades en el tema tecnológico, en el tema de manejo de esta pandemia sobre todo, y muchas otras situaciones. Ese es el principal desafío y por el cual tenemos que apuntar. Y voy a terminar diciendo, Renato, que estoy en total desacuerdo. Aquí no estamos hablando de ninguna ingobernabilidad en el sistema educativo. Lo que sí hemos tenido son algunos momentos en los que no hemos estado de acuerdo con algunas situaciones. Sin embargo, el 90%, quizás más,
de los centros educativos están en plena actividad académica ya en todo el país. Creemos ya que para el segundo semestre, es decir, ya en junio, el 100% de todos los centros educativos están laborando. El magisterio ha estado presente, estamos dando muestra de que queremos revertir y cambiar esta situación para mejorarla. Toda la comunidad educativa tiene que involucrarse, y el tema de los maestros PROECO, ese decreto, amigo Denis, yo también lamento, hay muchos ciudadanos, muchos hondureños y hondureñas que, de acuerdo a la Constitución de la República, necesitan su empleo, pero ya la ley establece cuál es el mecanismo para ingresar al sistema educativo, que es a través del concurso. Está el estatuto del docente, no es que no esté reglamentado, PROECO tiene su reglamento, pero reconocemos que hay que cambiar todo esto, hay que hacer reformas. Con los amigos docentes interinos, nosotros hemos dicho que lo que urge es un concurso ahorita en este momento para que se pueda ir revirtiendo poco a poco este tema de legalidad en cuanto a los compañeros. El tema educativo es tan grande y tan complejo, Renato, que aquí tenemos que buscarle una salida entre todos. Muchas gracias. Saludos a los panelistas. Gracias, Fidel. Fidel García, expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media. Estuvo a punto, Fidel, de convertirse en el secretario de Educación. No sé qué fue lo que pasó, pero hubiese sido un buen secretario de Educación, Fidel García. Edgardo Casaña, diputado vicepresidente del Congreso, si mal no recuerdo, me disculpas, Edgardo, creo que preside la Comisión de Educación, un referente gremial en el Magisterio Nacional, está en comunicación también con Frente a Frente. Adelante, Edgardo. Buenos días, Renato. Buenos días. Gracias a usted, a Carlitos Andino. Un saludo a todos sus panelistas y al pueblo hondureño. Mire, Renato, yo, me veo en la obligación de atender este planteamiento de salir a dar alguna aclaración, porque ha sido una línea del Partido Nacional salir a manipular este tema desde que llegamos al Congreso, y hoy que ya materializamos la derogación del decreto 100/2021, todo cachureco que ha tenido acceso a un micrófono y a una cámara ha salido a decir mentiras, ha salido a querer engañar y a generar polémica. Yo le pido a don Carlitos Andino que nos ponga ahí el decreto que ayer aprobamos, un decreto que nos costó 2 meses y medio de trabajo incansable, Renato, a toda una comisión. Hemos recibido todo tipo de manifestaciones de grupos, de organizaciones, y ¿sabe qué grupo es el que más atendimos? El de PROECO. Póngame el artículo 2 y si puede ampliarlo más, hágalo. Todo el que insista en que se ha tirado a la calle a los docentes PROECO es un cachureco que está siguiendo línea cachureca de un partido que abandonó y que despreció a docentes interinos y a docentes PROECO durante 12 años, y ve hoy qué bonito. No hicieron el régimen, no crearon las estructuras, no legalizaron los centros educativos, no destinaron los fondos, los recursos ni los renglones presupuestarios para que estos compañeros docentes tuvieran sus plazas. Y qué lindo hoy que nosotros hemos girado instrucciones en este decreto, en el artículo 2. No, ahí déjenlo en el artículo 2, ahí déjenlo porque lo vamos a leer, sí, producción. Sí. En el artículo 2 nosotros estamos generando ya la instrucción, la autorización para que la Secretaría de Educación y la Dirección del Servicio Civil procedan a crear el reglamento. Es que no dejaron nada, Renato. Solo fue, discúlpeme, como decimos en el Vox Populi, solo fue algo en papel mojado, pero que en la realidad no crearon nada. Hoy nosotros vamos a construir esto. Aquí tengo el artículo 2, Casaña, aquí tengo el artículo 2 que dice que estando creado mediante acuerdo ejecutivo 00898 el proyecto hondureño de educación comunitaria PROECO, y para regular los nombramientos de personal en el proyecto PROECO en base al convenio presidencial número 01-2022, se instruye y se autoriza a la Secretaría de Estado en el despacho de Educación a que en coordinación con la Dirección de Servicio Civil cree un reglamento especial que asegure al docente el ingreso y la permanencia en el proyecto hondureño de educación comunitaria PROECO. Ese es el artículo 2 que tú mencionabas.
Y ahí está ya en el celular de don Carlos Andino que es el acuerdo, el convenio presidencial 01-2022. Ahí está en el celular de Carlitos, de que hable de convenio, de que tenga estabilidad laboral los compañeros Proeco. Entonces yo lamento, repito, es cachureco y es una bandera cachureca que solo pretende generar polémica y inestabilidad a un gobierno, a una Secretaría de Educación, a un Congreso que hemos tenido 100 días y un poquito más para poder generar estabilidad en un desastre que le organizaron al sistema educativo durante 12 años. Desastre que les permitió, Renato, estar amasando y jugando a hacer política con más de 20,000 plazas, que es lo que estamos queriendo ordenar con este decreto. Entonces, solo un consejo de amigo, humildemente, Casaña. Mira, la gente puede disentir contigo, puede disentir de ese decreto simplemente porque no está bien informado, sin necesidad de que pertenezca a un partido político. Dale la tregua del disenso, dale el margen del disenso que tiene la gente de pensar diferente, no necesariamente porque pertenezca a otro partido. No lo tildes, no lo califiques. Si de repente hay alguna gente que no lo ha comprendido muy bien o que no lo ha leído y que cree que este decreto simplemente es para sacar a los maestros Proecos actuales y enchambar a otros. Eso es un consejo respetuoso, porque yo soy mayor que tú y nos conocemos desde hace tiempo. ¿Aló? No, Renato, yo entiendo bien, yo lo asimilo en el sentido de las voces que salen haciendo uso del radio de acción o del papel que tienen, ¿verdad? No, a la gente yo más bien agradezco que, Carlitos, que ustedes me estén dando el espacio para dar nuestra aclaración. Mi planteamiento desde el punto de vista político de quién emite una postura. Mire, entonces, ¿cómo quedan los maestros Proeco? ¿Cómo quedan los maestros Proecos? Con su permanencia, Renato. Nosotros hemos instruido a la Secretaría de Educación y al Servicio Civil para que hagan los reglamentos, para que establezcan ese régimen especial. Hoy ya no van a tener que andar los compañeros atrás de políticos de turno. Y conscientes nosotros que debemos de legislar, Renato, para todo un sistema educativo donde no deben de haber banderas de colores políticos. Hoy hemos vuelto al estado original de las cosas. El día de ayer no sucedió cualquier cosa, Renato. Nosotros recuperamos el estatuto del docente, repito, después de 12 años de terribles días oscuros, 12 años oscuros que vivimos el gremio, de persecución, de represión. Bueno, ahí está don Denis Cáceres, que fue funcionario de uno de los más nefastos y terribles ministros que tuvimos en este gobierno. Un hombre que va a ser recordado por todo el daño que le hizo al magisterio hondureño. Y bueno, yo invito a toda iniciativa, a Marlon Escoto, todo planteamiento, toda propuesta que haya, nosotros estamos abiertos para que dialoguemos y para que construyamos. Así que adelante al magisterio, tener paz. En 2 meses vamos a concurso, Renato. El decreto ya lo dice en el artículo 3 para que haya ese regreso al estado original de las cosas. Era el asesinato al estatuto del docente, ese decreto 100-2021, Renato. Bien, muchas gracias, Edgardo. Edgardo, sos el presidente de la Comisión de Educación, ¿no? Presidente de la Comisión de Educación, Renato. Estamos haciendo un gran trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y reitero, somos los convocantes a cualquier iniciativa para incidir positivamente en el sistema educativo hondureño, con un gran ministro, con un gran equipo de trabajo en esa secretaría bajo la coordinación de una gran presidenta que pronto hará la gran convocatoria a la refundación del sistema educativo hondureño, y de ahí se verán. Mientras tanto, repito, solo llevamos 100 días y algo, y todos tienen las puertas abiertas en el Congreso, en la Comisión de Educación, para trabajar a pesar de el papel que muchos jugaron en estos 12 años de dictadura grosera contra el sistema educativo hondureño. Bien, Edgardo Casaña. Vamos a trabajar juntos con todo el que quiera sumar.
Edgardo Casaña, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, vicepresidente de este Poder del Estado, sin quitarle mucho tiempo aquí a Denise Valdés. ¿Tienes algún comentario a lo que decía Casaña? No, o sea, hay que creerle a Casaña, y el ministro también ha posteado de que les va a garantizar la estabilidad a los profesores PROECO. Lo que podemos ofrecer como ASJ es acompañar de que si realmente van a cumplir eso, pues nosotros podemos certificar como sociedad civil o invitados que nos inviten a que realmente se va a cumplir. Entonces, le vamos a creer acá a Casaña y le vamos a creer al ministro, y también todo lo que dijo el compañero Fidel es correcto. Pues, o sea, no estamos, digamos, en contra de lo que hicieron, sino que si el decreto no estaba claro y ellos ahora le van a dar la posibilidad de que los profesores PROECO van a estar con su permanencia, pues está bien. Ahora hay que darle seguimiento de que esto que acaba de decir Casaña y lo que acaba de decir el ministro sea cierto, y que a los maestros PROECO se les dé su plazo. Bien, Blanca Munguía, a Denise Valdés junto a Denis Cáceres van a exponernos con amplitud este plan de acción de 120 días para reactivar el sistema educativo, preparado por todas esas instituciones que ustedes ven ahí: ASJ, Universidad Autónoma de Honduras, UNITEC, ¿y qué otras instituciones? El COEP, la Merece, Concorde, todas las instituciones. Sí, la cooperativa. Y que el ministro de Educación no se resienta, sí. que escuche, que no se crea autosuficiente, porque de repente faltan algunos ajustes para tener la mejor estrategia de retorno a la presencialidad. Hombre, yo no voy a dudar de UNITEC, no voy a dudar de la UNA, no voy a dudar de ASJ y de todas las instituciones que aportaron para que de nuevo adaptemos los niños que han sufrido la pandemia y que no habían pisado un aula escolar y que estaban o fueron a tercer grado este año sin haber estado nunca en un aula escolar. Se requieren de estrategias enormes, de gente, de cientistas en la educación que nos permitan de nuevo acomodarlos a ellos, reacomodarlos a esta nueva normalidad de la educación. Después de la pausa, el espacio de ustedes. Bueno, comencemos a desarrollar este plan de acción de 120 días para reactivar el sistema educativo, del cual no se ha hecho mucho eco la Secretaría de Educación y que desencanta un poco a instituciones, entre otras como UNITEC, como la Universidad Autónoma, como ASJ, como el FOREDU, que es el fortalecimiento educativo por Honduras. Comencemos, por favor, señorita Denise Valdés. Muchas gracias. Comencemos con el punto 1, por favor, producción. Punto 1. Punto 1, bien. Vacunación estudiantil. Vacunación, como ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Es un punto necesario y requerido para este retorno a clases seguro. Entonces le vamos a ceder aquí la palabra a la doctora Blanca Munguía. Solo decir que, bueno, tenemos en edad de 5 a 11 años, que es el grupo que ahora se está moviendo, 1.300.000 estudiantes en esa edad. De esos, el 48% ya está vacunado, es un buen grupo con la primera dosis, y solo un 25% con la segunda dosis. Sin embargo, aquí yo creo que se requiere una articulación de trabajo ya más focalizada para la vacunación. Salud, educación, totalmente. Ambas instituciones. Ahí se requiere una coordinación, porque si ya hablamos que hay 1.7 millones de niños matriculados que ya están yendo, la escuela es un buen lugar, Renato, para la vacunación, claro, para avanzar. Así que ahí creo que hay un esfuerzo que se debe sumar a esta propuesta. ¿Y se está haciendo? Han avanzado con un 48% solamente en los niños. Entonces, en este momento no está llegando la vacunación a los centros. No hemos visto y tampoco lo ha anunciado. Es decir, los niños llegaron ya con un 48% vacunados, pero ya desde el retorno a la presencialidad, esta recomendación de que aprovechen la presencialidad para vacunarse no la están
no la están aprovechando al máximo. Exacto, hay que llegar a los centros. Esa era una de las propuestas del gobierno, pero todavía no la han implementado. Así creo que ahí hay una oportunidad para el ministro de Salud y la ministra de Educación para ir avanzando de manera integral en el tema de la vacunación de los niños en los centros educativos. Pero es que a este pobre ministro de Educación no lo dejan trabajar, hombre. Si miren cómo le tienen la Secretaría de Educación en este momento, me están diciendo que hay de nuevo actividad de los colectivos que están quemando llantas enfrente de la Secretaría de Educación a este hombre, de Salud, perdón. A este hombre lo tienen tenso, a este hombre se lo quieren volar. Vale que Mateo es un hombre con una personalidad recia, si no ya hubiese renunciado. Pero aquí debe haber más coordinación entre educación y salud para aprovechar la presencialidad y vacunar a toda esta niñez. Si quieren pasemos al punto número 2. Sí, bueno, aquí solo comentar también que tenemos un boletín del Observatorio de UNITEC, donde están un poco los datos más concretos y me gustaría mostrarlos al final. La siguiente iniciativa sería una campaña publicitaria para incentivar esta matrícula. Entonces, nosotros, como estas 4 organizaciones y todas las que están apoyando la propuesta Foredu, estamos dispuestos, ¿verdad?, a diseñar esa campaña. Estamos dispuestos a elaborar cada una de las artes y acompañados de la AMC y la RMC que nos apoyen a la difusión de cada uno de estos mensajes que le queremos dar a nuestra población. Sí, porque anda, ¿cuánto me dijiste? ¿Es 1 millón? 1.700.000 que no sabemos qué están haciendo. 1.700.000 están dentro y 1.3 están fuera. Que deberían estar matriculados y que no lo están. Así es. Por eso es fundamental esa campaña de educación para estimular, porque todo el año la gente se puede matricular. Eso lo dispuso la Secretaría de Educación, que todo el año se pueden matricular. Sí, debemos evitar esta campaña de desinformación y sobre todo de desánimo, porque parece que hay más una campaña de decir que están yendo, no están yendo, más bien hay una campaña estratégica de animar a los niños, a la población, a que se matricule y que llegue. Y también las condiciones deben reducirse, esas exigencias cuando llegan a las aulas, Renato. Correcto. Vamos con los siguientes 2 puntos, Denis. El 3 y 4. Sí, Renato, aquí usted puede sumar iglesias, empresa privada, ONG, para que se puedan sumar a la reapertura de las clases presenciales. Aquí usted puede tener mascarillas, usted puede tener gel, apoyo para capacitación, pero sobre todo que la Secretaría de Educación le sepa indicar qué necesita esta campaña de voluntariado, quién se quiere sumar al tema educativo, desde diseñar una campaña hasta entregar una caja de mascarillas, reparar un techo, reparar un piso, Renato. Por eso es necesario que toda la comunidad se involucre. Voy a repetir algo, Renato. La educación no es un tema solo del gobierno. Si no nos involucramos todos en el sector educativo, seguiremos en un desastre histórico en este país en el sector educativo. Vamos a la recomendación número 4, la 13, campaña de voluntariado. La 4, diagnóstico de aprendizajes en español y matemáticas. Renato, acá lo que se propone es, a través de la Universidad Pedagógica, hacer un levantamiento de cuál es la pérdida real del aprendizaje en español y matemática, para luego poder fragmentar el aula y poder atender a aquellos estudiantes que van con un nivel bajo de aprendizaje y los que van en el nivel alto le puedan ayudar a los de abajo. Si hacemos esta segmentación del aprendizaje, cuando el aula ya está fragmentada, a través de los datos que recojamos de la evaluación, podemos hacer que los que tienen menos conocimiento empiecen a nivelarse en los próximos años. Estas pruebas ya están montadas, se lo entregamos con presupuesto, no se hizo en el gobierno anterior, no se ha hecho ahorita en el gobierno entrante. Este tema todavía está totalmente vigente porque usted no puede tomar el sistema educativo a ciegas, ya que hay niños que perdieron 2 años de aprendizaje y posiblemente otros niños están en el nivel que deben estar. Y cuando retornó ahorita a clases, entonces tiene niños que están en un nivel alto y otros que definitivamente tienen 2 años de retraso de aprendizaje. Aquí está en deuda entonces con ustedes la Secretaría de Educación. Yo diría que la Secretaría de Educación está en deuda con los niños y los jóvenes, donde no les ha diagnosticado cuánto fue el aprendizaje que perdieron y que esas lagunas que
que llevan los niños ahorita se puedan superar en los próximos meses o próximos años. Y es que por ahí se hubiese comenzado. Exacto. ¿Y qué va a pasar? El otro efecto negativo que va a tener es que los docentes van a llegar sin tener claridad de cómo hacer su cátedra. Están llegando. Perdón, si están llegando, entonces los van a frustrar. Vamos a tener docentes y niños caminando de forma ciegas. Ahí vemos que el gobierno tiene una gran oportunidad, pero también los colegios magisteriales, cómo le damos las capacidades que necesitan los docentes. Como dice usted, están llegando con buena voluntad los que están llegando, pero no los debemos de desanimar con una condición que no tienen la culpa ellos, que todo el mundo sufrió por la pandemia. Hay que generar condiciones favorables para avanzar, no tirarlos así. Esta es una deuda, es algo importante para que funcione la intención que se lanzó de la semipresencialidad. Ojo a esto, señor ministro, ojo a esto, Comisión de Educación. Este es el tema del derecho de manera integral a la niñez. Puntos 5 y 6, por favor, Denise Valdés. Bien, el modelo educativo de las aulas es muy importante porque ya no existe el aula como la conocíamos previo a la pandemia, ¿verdad? Entonces, es ahí donde entramos las universidades y estábamos listos, ¿verdad?, para dar una estrategia de priorización de asignaturas, atención de acuerdo al nivel, reforzar los aprendizajes basados en el resultado del diagnóstico, que era un requisito, ¿verdad?, para realizar este plan de atención. Entonces, nosotros, bueno, cada una de estas estrategias, si usted se fijó, pues tienen un costo, ¿verdad? Y habían unas que nosotros estábamos dispuestas a asumirlo. Entonces podemos ver que esta no tenía ningún costo. Era muy fácil para las universidades, para las fundaciones, poder empezar a plasmar esas estrategias porque son necesarias y requeridas ya en la práctica educativa en este regreso a clases. Bueno, pues se lo digo con toda franqueza, que no solo hacen ese diagnóstico, no solo trabajan para hacer estas recomendaciones, sino que le dicen a la Secretaría de Educación, sin costo, esta recomendación 5 del modelo educativo para atención de las aulas. Yo diría que de repente un poquito más de humildad en la Secretaría de Educación y volverse una esponja para atender las recomendaciones que instituciones de educación superior le están haciendo en función de hacer un retorno presencial con calidad. No solo por retornar, pues, no solo por retornar, sino un retorno con calidad donde los niños se vayan poniendo al nivel de los 2 años que han perdido y que tú nos lo describías hace algunos minutos, Denise. Sigamos con el punto 6, sí. La recomendación número 6. La recomendación número 6 es, y creo que tomamos una recomendación aquí de una invitada especial, la doctora Rutilia, ¿verdad? Ella nos hablaba acerca de esa acogida integral que le tenemos que dar al estudiante que nunca ha estado en un aula, así como ya lo mencionaba, que está en 3er grado y es su primera vez en un aula, sí. ¿Verdad? Entonces, era como cuando nos íbamos de vacaciones, a veces regresábamos a la escuela y no nos recordábamos de nada, ¿verdad? Pero imagínense un estudiante que jamás ha estado en un centro educativo y atravesó una pandemia, no sabemos las condiciones socioemocionales, socioeconómicas que estuvieron durante 2 años en su casa, ¿verdad? Tanto de sus padres, sus hermanos, sus familiares. Entonces, nosotros planteábamos, ¿verdad?, estas actividades artísticas, deportivas y la socioemocional y psicosocial que creíamos que era fundamental para darle esa bienvenida a todos esos estudiantes, ¿verdad?, que básicamente son nuevos en el sector, en un sistema educativo. ¿Y en qué mes presentaron esto ustedes a la Secretaría de Educación? ¿En qué mes lo presentaron? Bueno, lo preparamos desde el año pasado, ¿verdad? Bueno, Foredu salió en octubre y nosotros ya en noviembre ya estábamos presentando, ¿verdad?, este plan a la Comisión de Transición, y sabemos que
Bueno, ya hay muchas iniciativas de las que nosotros tenemos, ya hay avances, ¿verdad? Pero nosotros quisiéramos dar ese acompañamiento, ¿verdad? Desde las instituciones educativas, la sociedad civil y las fundaciones y la cooperación. No, si yo recuerdo que vinieron a presentarlo aquí, y con recursos humanos, tanto de UNITEC como de la Universidad Autónoma, acompañar a la Secretaría de Educación con recursos humanos de ambas instituciones de educación superior, las más importantes en la parte pública y privada. Incluso ANUPRI nos está dando la mano también. Y sin costo alguno. Sin costo. Bueno, pues habrá que darle un alón de orejas al ministro de Educación. Vamos con los puntos 7 y 8. Bien. Es necesario, Renato, tener al profesor capacitado que siga manejando los entornos virtuales, pero sobre todo, Renato, que se preparara para el tema del retorno. O sea, por ejemplo, los temas de bioseguridad. ¿Cómo el profesor puede administrar el aula con las mascarillas, con el gel, la distancia que deben tener los estudiantes, y qué hacer si un estudiante se le contagiaba? Entonces, acá la propuesta de todas estas organizaciones es cómo diseñamos una capacitación eficaz para los profesores a través de todos los que ya tienen experiencia. Este es un proyecto del BID, que ya tiene bastante experiencia aquí en el país. El INFOP tiene bastante experiencia. Todo esto está vigente, Renato, pero acá eran dos vías: cómo manejar los entornos virtuales y cómo manejar las diferencias de aprendizaje y cómo manejar los niños que vienen golpeados de la pandemia, niños que perdieron a sus padres por el tema del COVID, niños que sus padres se fueron hacia el norte con el tema de la migración, han quedado solos, y aquellos niños que se enfrentaron donde sus padres perdieron su empleo y el único arraigo que tenían en la comunidad era el empleo del padre y la estabilidad del centro educativo. El centro educativo cerrado y el padre sin trabajo perdió totalmente el arraigo. Entonces, niños que están golpeados de tal manera que el profesor esté listo para poder recibirlos. Ok, pasemos al punto número 8. Renato, al regresar a clases, Renato, lo que debería estar inmediatamente es la alimentación escolar. Esta es una política a nivel mundial que se le conoce como el enganche más efectivo para los niños de escasos recursos. En Honduras hay tesis de maestría y tesis de doctorales donde se demuestra que muchos estudiantes van al centro educativo primero por alimentarse y luego por aprender. Entonces, en estos 2 años que han estado cerrados, estos niños han estado sin alimentarse de manera segura. Ya hay algunas posiciones de UNICEF que está diciendo que la desnutrición se fue arriba, pero también estuvo el doctor Moncada aquí en un canal de Televicentro mostrando cuál era el impacto en la nutrición de los estudiantes por tener las escuelas cerradas. Entonces, al abrir la escuela, Renato, inmediatamente lo que tenía que reactivarse era la alimentación escolar. Son unos 800 millones de lempiras que necesita acá para poder ponerle algo de alimentación a los estudiantes, y este se vuelve, Renato, a nivel mundial y a nivel nacional, el enganche más potente para que los niños que andan rondando lleguen a la escuela y se queden. O sea que reduce el ausentismo escolar, pero también hace que los que se fueron del sistema educativo regresen. Ese es el poder que tiene la alimentación escolar. Además que los niños que tenían su única comida segura dentro de la escuela la perdieron en la pandemia y todavía no se reactiva porque sabemos que hay problemas con el presupuesto, pero este tema de la alimentación escolar, Renato, está comprobado acá, que si usted lo pone, llegan más niños, se quedan en el centro y sobre todo evita que estén aguantando hambre un montón de niños por tener las escuelas cerradas. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está involucrado en eso, ¿verdad? Sí. Sí, es que no la estaba destacando yo, y Sí. la U Pedagógica Francisco Morazán juega un rol muy importante, reconozco, en toda esta actividad. Y tenemos una recomendación 9, por favor, Denise. Bien, el equipo de bioseguridad, ¿verdad? Esto tanto para estudiantes como para docentes, ¿verdad? Y esto va acompañado por lo que decía Denis, ¿verdad? De esa instrucción, de esa capacitación
de la bioseguridad dentro de los centros escolares, ¿verdad? Para asegurar que estas normas se puedan cumplir y no hayan contagios masivos. Yo para cerrar un poco quisiera comentar bueno, comentarte, ¿verdad? Que las instituciones que forman Foredu, Concorde, la Merece, COEP, ANUPRI, todas hemos estado trabajando, ¿verdad?, en hacer una coalición, ¿verdad?, y llegar incluso hasta la presidenta y mostrarle una priorización de estas acciones. Sabemos que ya hay un avance de ello, ¿verdad?, pero también es necesario tener un tablero de cuál es el avance en cada uno de estas acciones, porque no podemos estar actuando sin medir los indicadores de logro. Y nunca es tarde. Nunca es tarde porque además habrá matrícula todo el año. Lo que se quiere es que se reenganche de nuevo la juventud hondureña con la escuela y los colegios. Un puntito clave, saben, que a mí me gustaría saber, a esta altura, ¿cuánto llevamos ya de retorno a la semipresencialidad? ¿Mes y medio? Mes y medio. A mí sí me encantaría saber... Sí me encantaría saber aquel puntito de la comprensión del nivel que tienen en este momento los niños en español y matemáticas. ¿Qué puntito era? ¿Qué recomendación era? ¿La recuerdas? El diagnóstico. El diagnóstico es el 2. Bájelo. Es una evaluación. El 4, ahí. El diagnóstico de aprendizajes en español y matemáticas. Es fundamental. A esta altura me gustaría tener ya la información de los maestros que están con los niños, que han retornado a las clases, cómo están en estas dos áreas de la ciencia, matemáticas y español, nuestros jóvenes. Sí, Renato, esto es muy importante porque ya cuando los jóvenes tienen 15 a 16 años, se evalúa a nivel internacional si el sistema educativo hizo algo por ellos o no lo hizo. En el caso de Honduras, esta evaluación es que participó PISA, el Programa Internacional de Evaluación de Alumnos de la OECD. Y Renato, cuando estos niños que están acá, que usted acaba de mencionar, son jóvenes, en matemática, por ejemplo, el 85% no lo logra, y el 15% sí lo logra. Esto es lo que quiere decir que el 15% de los niños hondureños tienen un nivel aceptable en matemática y que se pueden mover con el mundo con las competencias que tienen en matemática, pero el 85% no la tiene. Y en lectura, o el área de lenguaje, es el 70% que no lo logra, el 30% sí lo logra. Entonces es necesario saber cómo están ahorita los niños en español y matemática, principalmente los grados más bajos, para poder hacer algo por ellos, porque todavía faltan 5, 6 o 7 años de aprendizaje y pudiéramos hacer algunos proyectos de nivelación. Claro. Cuando sean de 15 o 16 años y lleguen a esta evaluación, Renato, no se posicionen en los últimos del mundo, porque realmente el sistema educativo en Honduras posiciona a los jóvenes de 15 a 16 años como los últimos en el mundo en matemática y en lectura. Imagínate qué tragedia. Este diagnóstico de aprendizajes en español y matemáticas solo nos implica 26 millones de lempiras. 26 millones de lempiras. ¿Qué son 26 millones de lempiras? Es cierto que no somos un país rico. Si nos vamos a dar cuenta cómo están en estas áreas nuestros niños, para en función de eso ir haciendo los ajustes de los futuros programas en español y matemáticas. ¿Y ese costo? Se iba a hacer con 105,000 educandos. Es una muestra de 105,000 educandos con representatividad de todos los municipios. También quiero agregar que ese costo está disminuido porque nosotros también como universidades íbamos a asumir ciertos costos, ¿verdad? Entonces estábamos luchando realmente para que se diera ese diagnóstico, que es un punto de partida para... Pero no lo demos por fracasado, De ahí la sugerencia de ustedes, el clamor de ustedes para que la gobernante se reúna y puye un poquito más al ministro de Educación. Decía doctora Blanca Munguía. Yo quiero decir que, Renato, si ustedes ven esta propuesta, está mirada muy técnicamente y muy integral, con todos los actores generando las condiciones, las capacidades, y aquí muestra el interés de muchos actores, la cooperación. Si hoy por hoy usted ha tenido acá un plan de cómo vamos a guiarnos del gobierno hacia la educación, no hemos visto otra contraparte. Posiblemente tengan, posiblemente no. El tema es que deben
decirle a la población para dónde vamos a agarrar, porque si no tenemos claridad, nosotros salimos con eso. Más o menos eso, el tema que tiene que tener un punto de avance. Esto es integral, esto es completo, no hemos visto algo así de parte de la Secretaría. Y la otra cosa aquí es, Renato, que cuando tienen claridad, por ejemplo, en el tema de campaña o en el tema de este mismo, hay muchas organizaciones que están apoyando con tutoría, porque eso debe incorporar para apoyar a los docentes y a los niños. Nosotros tenemos proyectos comunitarios, y les digo, nosotros tenemos el 50% de los niños que estamos atendiendo tienen problemas de lectoescritura, y estamos ayudándoles ahora para evitar el desánimo o que no quieran seguir estudiando, pero esa es la realidad. O sea, el 50%, por lo menos de los que nosotros estamos captando, no tienen la capacidad de leer ni la capacidad de escribir en el grado que están. Esas son las ayudas externas que están disponibles para contribuir a que este plan integral u otro, pero que se vea la integralidad de la acción que tiene, la ruta clara hacia dónde quiere ir educación. Muy bien, doctora Blanca Munguía, voy a la pausa comercial, nos quedan 15 minutos aproximadamente con reflexiones e información muy importante sobre el tema educativo. Ya estamos retornando a la presencialidad, pero deberíamos mejorar las estrategias para reenganchar bien a los alumnos. En un país donde 1.3 millones de niños que deberían estar matriculados no lo están. Un fracaso pleno, una tragedia que yo no la comento ni la reitero porque me entusiasma, al contrario, para que todos, conjuntamente todos, alcalde, gobierno central, sector privado, gremios, todos trabajemos alrededor del secretario de Educación y su gente para ayudarle a revertir esta tragedia que tiene la educación en este momento. Pero necesitamos de un liderazgo que debe dejarse ayudar. Y una recomendación para la presidenta: póngale ojo a esto, no solo lo deje en el ministro, póngale ojo y a estas sugerencias que le hace la sociedad civil, porque ya con una economía así como la que tenemos, con un mundo así como el que tenemos, y con un fracaso en la educación, ahí sí que el país se nos va a volver pobre, 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 pero en todas sus manifestaciones. Volvemos después de la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Las noticias se actualizan a cada minuto y si está pasando está en tunota.com. Hondureño en España intentó degollar a compañero porque le pidió lavar los platos. Erlinda Bobadilla escribió la carta a la Santa Muerte hallada durante su captura. Ingrese y entérese. Lula da Silva se casa por tercera vez. Su nueva esposa es de 21 años menor. Es 21 años menor. Lo que se sabe de la falla eléctrica que afectó a Honduras, Guatemala y El Salvador. El gobierno de México anuncia tercera autopsia de la joven Devani Escobar. Al menos 14 muertos y 19 heridos en accidente de autobús en Jalisco, México. Estas y otras noticias disponibles para usted en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com y por cortesía del Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El retorno a la normalidad educativa avanza a cuentagotas, y aunque el gobierno realizó un llamado a la presencialidad en todos los centros educativos del país, lo cierto es que en muchas escuelas solo brindan 2 horas de clase cada 2 o 3 días a la semana. Es decir, muchos estudiantes solo reciben 6 horas de clase, algo que no puede permitirse, estiman en la sociedad civil. Sabemos que muchas escuelas están dando 2 horas de clase por 2 días o 3 días a la semana. Esto quiere decir que solo están recibiendo los niños 6 horas de clase a la semana. Realmente es lamentable que aunque el gobierno haya llamado a clases presenciales, muchos docentes pues no están dando las horas completas y tampoco algunos docentes no han regresado a clases presenciales. Pero el titular de Educación dice que según el sistema de centros educativos SACE, 65,000 profesores imparten clases actualmente. Califica el tema como una campaña mediática contra los maestros.
Mira, aquí los grandes héroes de tener abierto el sistema educativo, de haber hecho enormes esfuerzos para garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas en estos 2 años de pandemia, han sido los profesores y las profesoras. Y a mí me parece muy injusto que se quieran hacer campañas de desprestigio contra nuestros compañeros, cuando nosotros desde el sector magisterial hemos venido haciendo enormes esfuerzos para garantizar el derecho a la educación. Aunque Esponda defiende el trabajo que el gremio realiza para retornar a la normalidad escolar, irónicamente el subsecretario del ramo confirmó el viernes anterior a Telenoticias que al menos 3.000 maestros no están impartiendo clases por encontrarse en el extranjero. Andamos entre un 10-12% de falta de docentes en los centros educativos. Estamos hablando de un número como entre 2 y 3.000 profesores a nivel nacional que no están cumpliendo con su labor por estar fuera del país. Otra buena parte de docentes no quiere regresar a la presencialidad por atender sus negocios o emprendimientos. Y para esta experta, esto no puede permitirse y deben tomarse cartas en el asunto. La ley es clara, entonces lo que sí debe hacer todos los esfuerzos la Secretaría es de garantizar que el docente debe estar en el aula de clase y si no, entonces alguna acción legal debe existir y simplemente hay que someterse a la normativa existente. En la Asociación de Padres de Familia califican como un desorden lo que ocurre en educación. Señalan que las autoridades son solo una figura decorativa, porque quien manda es el magisterio, que en buena parte se rehúsa a retornar a las aulas de clase. En la enseñanza-aprendizaje en línea, ellos prefieren ese sistema precisamente por lo mismo, porque no dejan de hacer lo que han estado haciendo, precisamente un acomodamiento, haciendo negocios de repente, porque muchos de ellos están en sus propios negocios, están atendiendo a su familia, o muchos de ellos están en el extranjero. El tema preocupa a los expertos que, aunque reconocen ciertos esfuerzos del gobierno para retornar a la normalidad, sugieren a las autoridades supervisar todas las direcciones distritales para detectar los motivos por los que algunos maestros no están en los centros educativos cumpliendo con sus jornadas laborales. Piden, en caso de ser necesario, tomar acciones legales, pensando única y exclusivamente en el futuro de los niños y jóvenes hondureños. Porque los maestros que han retornado, desde que se dijo hay que retornar a clases, le están dando una gran lección a aquellos maestros que se rehúsan a regresar. Primero, porque se fueron para el extranjero. Segundo, porque se acomodaron a estar en ocio y recibir el salario mensualmente. Bien por los maestros que en su mayoría han retornado a las clases. Cuestionamos la actitud de los maestros que aún a sabiendas de que se les paga mensualmente no han atendido el llamado de regresar a clases. Deben hacerlo lo más pronto posible. Y el ministro de Educación debe jugar un papel aquí muy protagónico. Ya no es dirigente gremial, es ministro de Educación. Ya no puede tener un discurso como si está en campaña para reelegirse la presidencia de su colegio. Es el ministro de Educación y debe poner orden en esa secretaría, aunque se lleve de encuentro a sus propios colegas maestros. Porque si sigue actuando como dirigente gremial, no vale la pena que siga como ministro de Educación. Mensajes finales. Comienzo con Denis Cáceres. Renato, yo voy a terminar con 3 cosas que dan esperanza. O sea, se han dado cambios en el sector educativo. Llamar a clases presenciales es un acierto del gobierno. El problema ahí es que no todos han regresado. La otra es, en el presupuesto de educación hubo un aumento de presupuesto. Eso también es positivo. Lo malo es que no ajusta, pero es muy positivo de que hayan llamado a clases, es positivo de que hayan invertido un poco más, aunque sea en papel, de que hay más dinero para educación. Eso es positivo. Y tercero, Renato, sí, lo que se discutió anoche en el Congreso Nacional es para darle permanencia a los maestros PROECO, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo de que se lleve a cabo este proceso y que vamos a estar vigilantes para que se cumpla. Nosotros hicimos un análisis, Renato, no había presupuesto asignado para esto, y si lo que se hizo anoche es para beneficiar a los profesores PROECO, nosotros vamos a estar acompañando a ellos. Así es. Tengo 30 segundos, doctora Blanca Munguía, y 30 segundos también para Denise Valdés. Muy bien. Estamos aquí, quiero reiterar, estamos aquí porque los niños y la juventud nos interesan. El 40% de jefes de familia son mujeres. ¿Qué implica en el impacto en esta familia? Hemos echado buenos deseos, buena voluntad, ahora hay que accionar más y lograr esa presencialidad con las otras condicionantes. Un mensaje al ministro y a la presidenta. Esta propuesta tiene 9
asignar un coordinador para que vaya trabajando progresivamente en estas áreas sería importante y lo descargaría a él para ir avanzando en la entrada correcta. Gracias, doctora Blanca Munguía. Denise Valdés. Y solamente terminar con unos datos del Observatorio COVID de UNITEC, de las preferencias del entorno donde se desarrollan las clases. El 71% prefiere presenciales, el 28% prefiere semipresenciales y solo un 1% prefiere clases virtuales. Es decir, que la mejor vía y la mejor opción es el retorno total. Y ya para terminar, solamente decirle al ministro, estamos nosotros para apoyarle, sabemos que tiene retos bastante grandes, pero todos estamos, ¿verdad?, expectantes de sus resultados, de su gestión. Entonces, decirle que no está solo, ¿verdad? Nosotros estaremos desde Foredu, Concorde, Merece, COEP, ANUC. Pero que se deje ayudar, que se deje ayudar. Vamos a la pausa. Bueno, son las 9 en punto. Gracias a Denis Cáceres, a Blanca Munguía, a Denise Valdés por su presencia esta mañana aquí en Frente a Frente. Que estén bien. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.